tal amigos? Gracias por conectarse a mi canal. Hoy vamos a trabajar un sistema de ecuaciones de dos variables y lo vamos a resolver mediante una gráfica. ¿Ok? Recuerda que el video anterior lo hicimos eh, para resolverlo con tres puntos dados. A ver cuál de los tres, o si los tres, tenían solución al sistema de ecuaciones. Por lo tanto, que si no lo has visto, te invito a que lo busques. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar con esta nueva entrega. Vamos a ello. Pues nada amigos, vamos a trabajar las dos ecuaciones, la uno y la 2, y vamos a convertirlas en una función, cada una de ellas. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, vamos a despejar para y, porque y función de x es lo mismo. ¿Ok? O sea que vamos a poner y es igual a 7, míralo aquí, que es positivo, en este lado se queda igual, el 3x pasa negativo, menos 3x, ¿ok? Y como el 2 está multiplicando la y, va a dividir aquí. Entonces, ya tenemos una función de la primera ecuación, ¿ok? Ahora vamos a trabajar la segunda ecuación para convertirla en una función, ¿ok? Y vamos a pasar, ¿verdad? La y para el otro lado y se va a quedar positiva, ¿ok? Entonces, tenemos el 5x, ¿ok? Que se queda en el mismo lugar, pero el 16 va a pasar al otro lado y va a pasar negativo. O sea que ya tenemos las dos funciones con las que vamos a trabajar para buscar la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Vamos a trabajar primero con primera, la primera, que es esta. ¿Ok? Vamos a ello. Bien, y ahora vamos a sustituir en esta ecuación, ¿verdad? Que es función, ¿verdad? Para x, función de x, 3x, esa x la voy a quitar, ¿ok? Porque voy a poner paréntesis, ¿ok? Te explico ahora. Y dividido entre 2. Ok, aquí vamos a sustituir los valores que están en x, ¿ok? Y los valores que yo le voy a poner a x son 3 negativo, 0 y 3 positivo. Y 3 positivo. Y ahora voy a empezar con el primero, negativo 3. Negativo 3, ¿ok? Dentro del paréntesis. Y vamos a resolver, ¿ok? El 7 lo paso, porque no voy a trabajarlo. Voy a trabajar primero el orden de operaciones, que es 3 por 3, 9, pero va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque negativo por negativo es positivo. Aquí esto me da 16. 16 dividido entre 2 es igual a 8. O sea, el primer número que encuentro me completa este par ordenado de negativo 3 en x, y en 8. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con este paréntesis. Voy a borrar esto, ¿ok? Porque ya tengo el par ordenado. Y sigo eh, sustituyendo la x, que en este caso es 0, 3 por 0 es 0, quiere decir que me queda 7 dividido entre 2. Si hago esa división me va a dar exactamente 3.5. Por lo tanto, mi segundo par ordenado ya lo tengo encontrado. ¿Ok? Y ahora voy a sustituir el 0. ¿Ok? Obviamente pues tengo que borrar aquí. El 0 lo voy a sustituir por positivo 3. Y en este caso, 3 por 3 es 9 negativo. O sea que es 7 menos 9 dividido entre 2. Esto es igual a negativo 2, porque 7 más menos 9 es negativo 2.
y dividido entre 2 me da negativo 1. Y ya tengo mi tercer par ordenado. Ok, pues nada, voy a borrar esto y voy a trazar mi primera línea con estos pares ordenados que tengo aquí. Bien, vamos a buscar entonces el negativo 3, positivo 8. Negativo 3 está aquí en X y 8 está aquí. Quiere decir que mi punto está aquí, más o menos. El 0 en X, 0 en X es aquí y 3.5 en Y. Aquí tengo 3 y la mitad es aquí, 3.5. ¿Ok? 3.5. Y 3 en X, aquí está 3 en X, negativo 1, míralo aquí, negativo 1. O sea que tengo 3 en X y el otro punto lo tengo aquí. Ahora trazo mi línea, ¿ok? Trazo mi línea y ya tengo mi primera línea, buscamos la segunda. Vamos a trazarla. Como puedes observar, la primera línea que acabamos de trazar, ¿verdad? Le puse los puntos, ¿verdad? Correspondientes y los pares ordenados al lado, ¿ok? O sea, y esta línea que está aquí, está recta o está pendiente, como tú lo quieras llamar, está aquí la ecuación que le pertenece a esa línea, con sus puntos correctos. Pues ahora vamos a trabajar con la segunda función y vamos a sustituir en la x, ¿verdad? Por menos 1, por 0 y por 3. Ok, vamos a buscar eso. La función y es igual a 5x, que en este caso sería menos 1, menos 16. 5 por 1 es 5, negativo, más 16, 21 negativo. 21 negativo. ¿Ok? Ahora vamos a sustituir la x, ¿verdad? Eh, por 0. Aquí estamos. 5 por 0 es 0. 0 se queda en x. 16 es el resultado. Por lo tanto, en el segundo par ordenado es 0 en x, negativo 16 en y. Y nuestro tercer par ordenado lo vamos a meter dentro de los paréntesis, que es 3. Y 5 por 3 es 15. 15 positivo. Más menos 16 me sobra negativo 1. Negativo 1. ¿Ok? Por lo tanto, ya tengo mis tres pares ordenados que voy a, colocar en acá los puntos. ¿Ok? Voy a coger el color rojo porque el primer punto, que es 3 en x, negativo 1, ya lo tengo acá. ¿Ok? Lo puse encima de ese punto rojo. ¿Ok? Y coincidentemente es 3 positivo, negativo 1, como en esta otra recta. O sea que coinciden, son puntos que coinciden. Y ahora vamos a ir al primero y luego al segundo, porque ya hemos puesto uno de ellos. Entonces, el segundo número que vamos a buscar es negativo 1, ¿verdad? Negativo 1, míralo aquí. Negativo 1 en x y 21, ¿ok? Que está aquí, lo voy a poner color rojo, ¿verdad? Que es aquí. Que es aquí. Y nuestro segundo punto, 0, 0, míralo aquí, en x, negativo 16, que nuestro segundo punto es aquí. Por lo tanto, vamos a trazar la línea, ¿verdad? Y en el punto
donde coinciden, ¿ok? Sería la solución. Que coinciden, no, perdón, que se cortan, ¿ok? Que se cortan, ¿ok? Pues nada, vamos a trazar la línea. Y como puedes observar, la línea, ¿verdad? De la segunda función cruza a la otra línea, o sea, se intersecan, ¿verdad? En el punto 3, negativo 1. O sea que la solución, vamos a escribirlo aquí, la solución de, del sistema, dos puntos, es el punto 3, negativo 1, que es x igual a 3 y y igual a menos 1. ¿Ok? Esta es el punto de solución, esto que está aquí. ¿Ok? Esto que está aquí. Lo voy a marcar acá. ¿Ok? Esa es la solución, ¿ok? De este sistema de ecuaciones. Pues nada, amigos, si el video te ha gustado, por favor, dame un like, compártelo con tus amistades, marca la campana, suscríbete a mi canal y sin nada más que ofrecerte, nos vemos en el próximo video. Bye bye.